Hay una tarea en tu lista que llevas días evitando, tal vez semanas. La ves cada mañana, la mueves al día siguiente, le pones otro nombre, la rodeas de tareas más pequeñas para sentir que estás siendo productivo, pero ahí sigue, esperando, pesando, ocupando más espacio mental del que debería. Esa tarea es tu sapo, y mientras no te lo tragues, todo lo demás que hagas ese día va a sentirse como un movimiento lateral, actividad sin avance, ocupación sin progreso. La mayoría de las personas vive así, no porque sean flojas, no porque les falte disciplina, sino porque nadie les explicó algo fundamental sobre cómo funciona la mente cuando enfrenta lo difícil. Y eso es exactamente lo que vas a entender hoy. Lo que vas a escuchar no es una lista de trucos para ser más productivo, es un método concreto, con una lógica específica, que cambia desde la raíz la forma en que te relacionas con tus tareas más importantes. Y cuando lo entiendas de verdad, vas a notar que el problema nunca fue la falta de tiempo. El problema siempre fue el orden en que usabas ese tiempo. Prepárate porque al final de este video vas a saber exactamente qué hacer mañana en la mañana. No de forma general, de forma específica. Y esa especificidad es lo que hace toda la diferencia. Empecemos por entender qué está pasando realmente cuando pospones lo importante. Cuando tienes una tarea difícil frente a ti, una que requiere concentración, que tiene consecuencias reales, que te expone a la posibilidad de fallar o de quedar mal, tu mente hace algo automático. Busca alivio. Y el alivio más inmediato disponible siempre es otra tarea. Una más pequeña, más clara, más fácil de completar. Revisar el correo, ordenar el escritorio, responder mensajes, hacer llamadas pendientes. Esas tareas no son inútiles. El problema es el momento en que las haces. Cuando las usas para evitar el sapo, no estás siendo productivo, estás siendo eficiente en lo que no importa. Y hay una diferencia enorme entre eficiencia y efectividad. Eficiencia es hacer bien las cosas, efectividad es hacer bien las cosas que importan. Y aquí está el costo real de postergar lo importante que muy pocas personas calculan. Cada vez que ves el sapo y decides no atacarlo, tu mente no lo olvida, lo carga. Lo lleva contigo durante el día como una deuda pendiente que genera un ruido de fondo constante, una tensión silenciosa que consume energía mental sin que lo notes. Terminas el día habiendo hecho muchas cosas y sintiéndote igualmente atrasado, porque lo que importaba seguía ahí cuando te fuiste a dormir. Eso se acumula. Día tras día, semana tras semana, ese patrón construye algo que es más difícil de ver pero más costoso que cualquier tarea atrasada. La sensación de que nunca avanzas de verdad. De que estás siempre ocupado pero nunca llegando a ningún lado, y esa sensación con el tiempo erosiona algo muy específico, la confianza en tu propia capacidad de ejecutar. Por eso el método del que vas a aprender hoy no es solo una técnica de productividad, es una forma de recuperar el control sobre tu propio día, y con el tiempo, sobre tu propia vida. El primer principio es este: identifica tu sapo antes de que empiece el día. No cuando ya estás en medio de la mañana con el correo abierto y 3 conversaciones activas. Antes. La noche anterior o en los primeros minutos del día, antes de abrir cualquier pantalla, antes de revisar cualquier mensaje, hazte una pregunta muy específica. ¿Cuál es la tarea que, si la completo hoy, haría que este día valiera la pena aunque no hiciera nada más? Esa tarea es tu sapo, no la más urgente necesariamente, no la que alguien más está esperando, la más importante. La que tiene el mayor impacto en lo que realmente quieres construir, la que llevas más tiempo posponiendo, la que, cuando piensas en ella, sientes ese peso específico en el pecho que mezcla resistencia con culpa. Y aquí viene algo que mucha gente hace mal cuando aprende esto. Intenta identificar 3 sapos, o 5, crea una lista priorizada de tareas difíciles y se propone atacarlas todas. Eso no funciona, no porque la idea sea incorrecta, sino porque diluye el foco. Un sapo. Solo uno, el más grande, el más importante, el que más evitas. Ese es el único que importa identificar antes de empezar. Cuando sabes exactamente qué es lo más importante que tienes que hacer, algo cambia en la mente. La ambigüedad desaparece. Y con la ambigüedad desaparece también gran parte de la resistencia, porque la resistencia se alimenta de la vaguedad. Cuando no sabes exactamente qué tienes que hacer, es muy fácil posponer. Cuando lo sabes con claridad, posponer requiere una decisión consciente, y esa diferencia importa más de lo que parece. El segundo principio es el más contraintuitivo de todos. Ataca el sapo primero, sin negociar. No después del correo, no después del desayuno,
no después de revisar las notificaciones. Lo primero que haces cuando empiezas a trabajar es sentarte frente a tu tarea más importante y empezar, sin calentamiento, sin preparación adicional, sin esperar sentirte listo. Y aquí está la razón por la que esto funciona de una forma que tiene una base biológica real. Tu energía mental no es constante durante el día. Alcanza su punto más alto en las primeras horas después de despertar, cuando la mente todavía no ha sido bombardeada por información, decisiones pequeñas, interrupciones y el desgaste acumulado de manejar el día. Ese es el momento en que tu capacidad de concentración, de pensamiento profundo y de tolerancia al esfuerzo es mayor. Cuando usas ese momento para revisar el correo o atender lo urgente de otros, estás gastando tu energía más valiosa en tareas de bajo impacto. Y cuando finalmente llegas al sapo, horas después, ya tienes menos capacidad mental para enfrentarlo. Lo que era difícil en las mejores condiciones se vuelve todavía más difícil en las peores. Y la probabilidad de posponerlo para mañana aumenta exactamente en el momento en que más te costaba hacerlo desde el principio. Atacar el sapo primero no es solo una cuestión de orden, es una decisión estratégica sobre cuándo usas tu mejor recurso disponible, tu mente en su estado de mayor capacidad. El tercer principio es el que sostiene a los dos anteriores. No pienses, empieza. La resistencia más poderosa que vas a encontrar no aparece durante la tarea, aparece justo antes de empezar. En ese momento específico en que tienes que sentarte, abrir el documento, hacer la llamada, escribir la primera línea, tomar la primera decisión difícil. Ese momento de transición entre no hacer y hacer es donde se gana o se pierde el día. Y lo que hace la mente en ese momento es predecible. Empieza a pensar. Evalúa si estás suficientemente preparado, recuerda otras cosas pendientes. Genera razones por las que tal vez sería mejor esperar un poco más. Busca la condición perfecta que nunca termina de llegar, y mientras piensa, el tiempo pasa y el sapo sigue ahí. La solución no es eliminar esos pensamientos, es no darles tiempo para que aparezcan. La regla es simple. Cuando llegue el momento de empezar, empieza en los siguientes 5 segundos, sin negociar, sin evaluar si tienes ganas, sin esperar inspiración. 5 segundos y empiezas. Esto no es una frase motivacional, tiene una lógica específica. Cuando actúas antes de que la mente tenga tiempo de construir resistencia, interrumpes el patrón automático de postergación. Y una vez que empezaste, algo cambia. El momentum toma el control. Lo que parecía insuperable desde afuera empieza a volverse manejable desde adentro. La tarea más difícil casi siempre es menos terrible de lo que parecía mientras la evitabas. El cuarto principio es concentración total mientras el sapo está en la mesa. Empezar es la mitad de la batalla. La otra mitad es no detenerse. Y el enemigo de no detenerse no es la pereza, es la distracción. Vivimos en el entorno más diseñado para interrumpir la concentración que ha existido en la historia humana. Notificaciones, mensajes, correos, redes sociales, conversaciones, ruido. Cada una de esas interrupciones tiene un costo que va mucho más allá del tiempo que consume. Cada vez que tu atención se rompe mientras trabajas en algo que requiere concentración profunda, el cerebro necesita entre 10 y 20 minutos para volver al mismo nivel de enfoque que tenía antes de la interrupción. No el tiempo de la interrupción, 10 a 20 minutos después de que termina. Lo que eso significa en la práctica es que si recibes 3 interrupciones en una hora de trabajo, es posible que nunca hayas llegado a un estado real de concentración profunda durante esa hora. Estuviste ocupado, pero no estuviste enfocado. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas en términos de lo que produces. Cuando te sientes frente a tu sapo, el teléfono va boca abajo o en otro cuarto. Las notificaciones están silenciadas. El correo está cerrado. No hay excepciones mientras el sapo está en la mesa. Porque cada excepción que te permites le enseña a tu mente que la concentración total no es real, que siempre hay algo más importante que puede interrumpir, y esa creencia hace cada sesión de trabajo profundo más difícil que la anterior. El tiempo que le dedicas al sapo no tiene que ser infinito. Puede ser 90 minutos, puede ser 2 horas. Lo que importa es que durante ese tiempo, lo que estás haciendo es lo único que estás haciendo. Sin dividir la atención, sin una pantalla de fondo, sin el teléfono cerca. Esa calidad de atención es lo que produce resultados que el trabajo fragmentado nunca puede producir, sin importar cuántas horas acumules. El quinto principio es el que convierte todo esto en un hábito en lugar de un esfuerzo diario. La consistencia sin condiciones. Un método solo funciona si lo aplicas cuando no tienes ganas de aplicarlo.
Cualquiera puede atacar el sapo primero el lunes por la mañana después de haber escuchado esto. Lo que construye el hábito real es hacerlo el miércoles cuando estás cansado, el viernes cuando ya quieres que termine la semana, el día en que el sapo es especialmente difícil y la tentación de posponer es especialmente fuerte. Porque lo que estás construyendo no es solo productividad. Estás construyendo una identidad. La identidad de alguien que ataca lo difícil primero, que no negocia con la resistencia, que cumple el compromiso que hizo consigo mismo independientemente de cómo se siente en el momento. Y esa identidad no se construye en los días fáciles, se construye exactamente en los días en que todo dentro de ti preferiría hacer otra cosa. Cada vez que aplicas el método cuando no tienes ganas, el hábito se hace más sólido. Cada vez que lo abandonas porque hoy era un día especial o porque esta semana fue muy difícil, le enseñas a tu mente que el método tiene condiciones. Y un método con condiciones no es un hábito, es una intención. La consistencia no significa perfección. Significa que cuando falles, y vas a fallar, no conviertes ese fallo en una excusa para abandonar el método. Lo reconoces, entiendes qué lo causó y al día siguiente vuelves a empezar. Sin drama, sin culpa excesiva, con la misma claridad de siempre. Un sapo, primero, sin negociar. El sexto principio es aprender a dimensionar el sapo correctamente. Uno de los errores más comunes cuando la gente empieza a aplicar este método es identificar sapos que son demasiado grandes para completarse en una sesión. Un proyecto entero, un informe de 20 páginas, una decisión que requiere semanas de análisis, esas no son tareas para una mañana. Y cuando intentas tragarte algo demasiado grande, el resultado es predecible. Empiezas, sientes que no avanzas, te frustras y terminas evitando el sapo al día siguiente con más fuerza que antes. El sapo tiene que ser una acción concreta, específica, completable en la sesión que le vas a dedicar. No escribir el informe completo, escribir la primera sección del informe, no tomar la decisión entera, reunir la información necesaria para tomarla, no completar el proyecto, avanzar la parte que lleva más tiempo bloqueada. Cuando el sapo está bien dimensionado, puedes completarlo, y completarlo importa. Porque la sensación de haber terminado algo difícil temprano en el día genera un momentum que afecta todo lo que viene después. No es solo satisfacción emocional, es una señal que le envías a tu mente. Soy alguien que termina lo que empieza, soy alguien que puede con lo difícil. Y esa señal acumulada, día tras día, cambia la forma en que tu mente se relaciona con los desafíos. Hay algo que necesitas entender sobre cómo funciona el tiempo y la postergación antes de cerrar esto. Cada tarea importante que pospones no desaparece, se queda, ocupa espacio mental, genera tensión. Y con el tiempo, ese peso acumulado de cosas importantes sin hacer crea algo que es más difícil de resolver que cualquier tarea individual, la sensación de que estás atrasado en tu propia vida, de que el tiempo pasa y lo que importa sigue esperando. La procrastinación no roba solo tiempo, roba claridad. Porque cuando tienes demasiados sapos acumulados, ya no puedes ver con nitidez cuál es el más importante. Todo parece urgente, todo parece pendiente. Y en ese estado de ruido mental, tomar buenas decisiones se vuelve casi imposible. El método que aprendiste hoy interrumpe ese ciclo. No de un día para otro, pero día a día, sapo a sapo, sesión a sesión, algo empieza a cambiar. La lista de pendientes importantes se hace más corta. La tensión de fondo disminuye. La claridad vuelve, y con la claridad vuelve algo que la postergación crónica erosiona de forma silenciosa. La confianza en tu propia capacidad de hacer lo que tienes que hacer. Esto es lo que necesitas llevarte de aquí. Esta noche, antes de cerrar el día, pregúntate cuál es la tarea más importante que tienes pendiente mañana. No la más urgente, la más importante. Escríbela, dale un nombre específico. Y decide que mañana, antes de revisar el correo, antes de abrir el teléfono, antes de hacer cualquier otra cosa, esa tarea va a ser lo primero. No esperes sentirte motivado para hacerlo, no esperes el momento perfecto, no esperes que la resistencia desaparezca, porque no va a desaparecer, la resistencia siempre va a estar ahí. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan en el mismo lugar no es que las primeras no sienten resistencia, es que aprendieron a actuar a pesar de ella. Mañana en la mañana, cuando llegue ese momento justo antes de empezar, cuando la mente busque cualquier razón para hacer otra cosa primero, recuerda esto: el sapo no se hace más pequeño esperando, solo se hace más pesado.
Y cuanto más tiempo lo cargas sin tragártelo, más energía te consume y menos te queda para todo lo demás. Trágalo primero, todos los días, sin negociar. Y con el tiempo vas a descubrir algo que hoy puede sonar a exageración, pero que es completamente real. La persona que eres a las 10 de la mañana después de haberse tragado el sapo, es una persona diferente a la que eres cuando llegas al mediodía, con el sapo todavía pendiente, más clara, más segura, más capaz de manejar lo que viene después. Esa es la persona que quieres ser. Y el único camino para hacerlo es empezar mañana, no la próxima semana, no cuando las condiciones sean mejores. Mañana, con el sapo que ya sabes que tienes, con la primera hora del día que ya sabes que puedes proteger, con la decisión que puedes tomar esta noche antes de dormir. Todo lo que eres capaz de lograr empieza en ese momento, el momento en que decides que lo importante va primero.